Saludos compañeros, bienvenidos al resumen del capítulo 10 del libro Leonardo to the Internet, Technology and Culture from the Renaissance to the Present. El capítulo tiene por título The Question of Technology y el libro es del autor Tomás Misa. Mi nombre es José Olivera y vamos a dar comienzo a esta presentación. Los objetivos de la presentación: vamos a hacer una breve introducción al capítulo. Luego continuaremos con un resumen del capítulo como tal, en 4 temas medulares que el autor ha identificado y ha propuesto. Sería la ciencia y economía, diversidad cultural y social, desplazamiento y cambios tecnológicos y disyuntivas y divisiones globales respecto a la tecnología. Al final del resumen daremos unos breves pensamientos finales que el autor nos presenta para nuestra consideración. A modo de introducción, pues la crítica actual sobre la tecnología, el autor comienza advirtiendo que está dividida en dos polos opuestos. En un polo, algunos autores pesimistas hacen una crítica con perspectivas holísticas ambientales y espirituales respecto a la tecnología moderna, donde se expresan desconfianza y cautela y rechazan las tecnologías de punta y enfatizan lo malo de las tecnologías en general. Por otro lado, autores tecnoutópicos celebran los rápidos avances de la tecnología con gran entusiasmo y positivismo. Así pues, el autor indica que este libro asume una postura balanceada respecto a la tecnología, donde se resiste el pesimismo de algunos autores y atempera el ingenuo optimismo de otros respecto a la tecnología. Además de demostrar una variedad de tecnologías, cómo estas han cambiado durante el tiempo y cómo interactúan en nuestra sociedad y en nuestra cultura. En este capítulo el autor plantea 4 preguntas medulares. La primera es: ¿qué es la tecnología? Segunda, ¿cuándo y cómo cambia en la sociedad? La tercera, ¿para qué es buena la tecnología? Y por último, ¿cuál es la importancia de la tecnología, la importancia fundamental de la tecnología en la sociedad y en nuestro futuro? A continuación vamos a hacer los comentarios respecto al primer tema medular, que es tecnología, ciencia y economía. Comenzamos con la relación que tiene la ciencia con la tecnología, según el autor, y vemos cómo el autor en este caso ya trabaja los temas dividiéndolos por las eras que hemos discutido anteriormente en el libro. Comienza discutiendo sobre la era de la ciencia y los sistemas, donde se apoya un modelo lineal que enlazan los avances científicos con las innovaciones tecnológicas. Quiere decir que la ciencia es la que crea la tecnología. En esta era comienza lo que conocemos como los departamentos de Research and Development en las industrias mundiales. Comienzan a aparecer en las industrias. Ya en la era del modernismo se tiene el pensamiento de que la ciencia es la máquina que impulsa el mundo moderno, no la tecnología. Y el pensamiento modernismo tuvo la noción de que los cambios sociales comienzan también con las ciencias y las tecnologías basadas en estas. Ya durante las eras del industrialismo comercial y del renacimiento, las teorías científicas no tuvieron mucho que ver con la innovación tecnológica. Más bien la innovación tecnológica era era la herramienta para el beneficio económico. En la actualidad existe un nuevo modelo lineal donde la investigación académica, la investigación fundamentada en la academia, dirige un orden gradual hacia la innovación industrial. O sea, quiere decir que la tecnología es la que guía, es la que mueve el crecimiento de la innovación en la industria. El mayor beneficio que las universidades proveen a las industrias son los investigadores especializados, investigadores académicos especializados en técnicas particulares y las redes internacionales de colaboración que estos forman. En términos de cuán dependiente es la ciencia de la tecnología, vemos que el autor nos presenta que la ciencia, aunque es útil en muchos campos técnicos, no es un aspecto necesario o esencial de la tecnología. Por el contrario, los estudios científicos de todo tipo y amplitud son completamente dependientes de tecnología especializada para poder ser realizados. ¿Cuáles son los beneficios que redundan de la relación de la tecnología con la economía?
En las eras comercial, la era del industrialismo, era de ciencia y sistemas y la era de la globalización, todas esas eras vemos como las innovaciones tecnológicas redundaron en crecimiento económico y cambios estructurales o la forma de construir los edificios, las estructuras de vivienda y comerciales. Como ejemplos para estos beneficios, ¿cuáles fueron las tecnologías que se desarrollaron para realizar más beneficios económicos? Pues en la era comercial se construyeron barcos más grandes con los cuales se podían transportar mayor cantidad de bienes. En la era industrial se desarrollaron líneas de producción en las industrias para poder reducir los costos, a reducir mano de obra. En la era de la ciencia y sistemas se inventó la electricidad y los químicos, los cuales repuntaron en un beneficio económico, un crecimiento económico muy grande. En la era de la globalización tenemos el concepto container shipping, donde trabajamos la mayor cantidad de mercancía dirigida a la mayor cantidad de partes del mundo al abrirse los puertos y al abrirse las líneas de intercambio de bienes. Y en la era del modernismo, los edificios vanguardistas, como el pensamiento modernista trajo a esos constructores y desarrolladores, y arquitectos, liberar su pensamiento y trabajar con materiales nuevos, materiales del tiempo, para construir los edificios y las estructuras en las ciudades. En términos de crecimiento, tanto económico como social, el autor se concentra en la era comercial, se concentra en la sociedad, las clases sociales danesas. Nos indica que las tecnologías en la era comercial influyeron en la estructuración de las clases sociales danesas, donde la clase alta eran los mercaderes y financiadores, la media eran los dueños de botes y molinos, y la clase baja eran los agricultores, quienes no necesariamente eran pobres, porque gracias a las tecnologías comerciales la usaban en su beneficio y la pobreza no era extrema, simplemente era una pobreza humilde, era comedida. En cambio, durante la era del Renacimiento y principios de la era industrial, la distribución de riqueza era más estrecha. Lo hemos podido ver durante los otros informes que los compañeros han presentado. Ya en la era del industrialismo, el enfoque del crecimiento económico, pues lamentablemente ignoraba los costos ambientales que trajo la innovación tecnológica, y pudimos ver en informes anteriores cómo la contaminación ambiental tuvo mucho efecto en las ciudades pobladas que estaban que estaban con el industrialismo en todo su apogeo, especialmente Inglaterra. En cuestión de la economía y la relación de la tecnología con la economía y los cambios simultáneos que se están produciendo, pues los cambios sociales, políticos y culturales que acompañan los cambios tecnológicos son tan importantes como los económicos, ¿verdad que sí? Tenemos que la cultura en la era del Renacimiento, la cultura de las cortes, estuvo moldeada por los esfuerzos que realizaron sus protagonistas al desarrollar las tecnologías de aquel tiempo, donde las tecnologías fueron cruciales en el surgimiento de las ciudades y la cultura. No tenía un enfoque económico, en cambio económico, sino que era un enfoque en cambios sociales y políticos, y culturales. Durante la era de la globalización, pues lamentablemente los grandes intereses han ignorado persistentemente los peligros ambientales y las tensiones culturales que se crean en regiones poco desarrolladas del mundo, y otras implicaciones sociales y culturales que provocan los cambios tecnológicos, los avances tecnológicos. Vemos como las grandes industrias, los grandes intereses, pues utilizan sus herramientas de opresión y se olvidan, no les importa los daños ambientales y otras cosas y otros asuntos en la sociedad. El segundo tema que el autor desarrolla en esta presentación, en este capítulo, es la tecnología y su relación con la diversidad social y la diversidad cultural. Esta variedad poco apreciada nos indica que tenemos que prestar mucha atención al potencial que tiene la tecnología para cambiar la sociedad y la cultura. Y es porque no tenemos una visión a largo plazo de la relación entre los cambios tecnológicos y los cambios sociales que produce la tecnología.
Por lo general se nos dificulta visualizar alternativas que existieron en un momento dado en el pasado y solo vemos sus fracasos o los procesos realizados para determinar qué tecnologías de estas fueron exitosas o no. Solamente nos fijamos en los resultados finales de los grandes procesos sociales y asumimos incorrectamente que no hubo otra alternativa. No pensamos más allá de lo que vemos, simplemente nos dejamos llevar por la información que tenemos desde afuera. No vemos el proceso de selección de tecnologías desde adentro. Lo que entonces nos lleva a considerar y a adoptar una perspectiva a largo plazo que realmente nos permita ver claramente los protagonistas y los propósitos, ¿verdad? Para poder comprender la profundidad lo que sucedió en un momento dado. Respecto a los problemas éticos como consecuencias sociales y culturales, vemos como algunas tecnologías están directamente relacionadas o implicadas con problemas éticos de la era moderna. Sin embargo, también en la era comercial vimos como los barcos se trabajaba con la trata de esclavos a través de barcos transatlánticos para el transporte de estos. Y en la era del industrialismo vemos cómo se diseñaron y se desarrollaron y se construyeron cámaras de gases venenosos creados por los industrialistas e ingenieros nazis para poder sacar capital, sacar ingresos o generar riqueza del sufrimiento ajeno. Esta diversidad de fines tecnológicos sugiere que la cuestión de la tecnología es algo más profundo y problemático de lo que reconocemos, por supuesto, donde vemos que la variedad de consecuencias sociales y políticas, así como culturales de la tecnología, son difíciles de entender, son difíciles de comprender. Hay que ir más allá de lo que podemos leer o la información que podemos adquirir para poder hacer un análisis completo, y objetivo. La historia nos demuestra que los agentes de cambio utilizan las tecnologías para promover, reforzar y hasta preservar ciertas agendas sociales y culturales. Estos agentes de cambio, la historia nos demuestra, el autor los identifica como tecnopolíticos, porque practican estrategias en el diseño y utilizan las tecnologías para construir, incorporar o promulgar sus objetivos políticos. Son los influenciadores los que utilizan la tecnología para adelantar las agendas. Vemos en el caso de la Unión Europea, un caso bien particular, y el autor lo explica, lo discute en el capítulo. Dice que según el autor, durante décadas, la estructura política y las prácticas sociales en la Unión Europea han estado siendo formadas mediante la integración de innumerables sistemas y redes tecnológicas. Un ejemplo de esto son los sistemas ferroviarios y los sistemas eléctricos transcontinentales de la Unión Europea, de toda la extensión de ese gran continente. Realmente, y actualmente Europa está conectada con la economía global a través de las telecomunicaciones, vías de rodaje y tráfico aéreo, que todo eso ha sido una gestión de tecnopolíticos durante décadas. La innovación tecnológica tiene consecuencias y produce cambios en la meta y objetivos de la sociedad. Podemos observar que las tecnologías no son herramientas neutrales y que su amplio uso puede alterar las metas y los objetivos de la sociedad, tanto como la forma en que piensan y se comunican sus integrantes, los integrantes de una sociedad, de una comunidad. La tecnología interactúa con las metas y los objetivos de la sociedad a través de los procesos de cambios técnicos, donde frecuentemente se crea una nueva demanda y se inventan o se desarrollan tecnologías nuevas para satisfacer dicha demanda, la demanda que es creada. Entre otros agentes de cambio, el Estado puede ser uno de estos, un agente de cambio técnico, pero también puede ser ese ente de la sociedad que es transformado por los mismos cambios que desea implementar.
Vemos que durante la era del imperialismo las tecnologías alteraron las metas y los objetivos de sociedades enteras, especialmente las tecnologías del vapor y la electricidad. El telégrafo acortó distancias que son muy largas, muy extensas para ir en algún tipo de método de transportación. Pues el telégrafo acortó distancias y los ferrocarriles también lo hicieron así, facilitando entonces así que los regímenes imperiales, como el de Gran Bretaña, el británico, se siguiera expandiendo. Sin embargo, las tecnologías no causaron el imperialismo, pero fueron las tecnologías seleccionadas, desarrolladas y promovidas por agentes de cambio los que influenciaron en el imperialismo gracias a que querían hacer negocio, a sacar capital con los gobiernos imperiales. Las necesidades de los gobiernos pues eran satisfechas por esos agentes de cambio. Y el imperialismo, pues el autor nos plantea que levanta las preguntas sobre quién tiene acceso a las tecnologías y quién tiene el control sobre ellas y quién no. Vemos muy notablemente que durante la era del Renacimiento, industrialismo, imperialismo y militares, los gobiernos o entes de poder construyeron barreras formales e informales para limitar el acceso a ciertas tecnologías y a la educación técnica. Sabemos que que un pueblo no educado, un pueblo que no ha recibido educación, pues puede ser manipulado, ¿verdad que sí? Pues así entonces los gobiernos podían mantener el control o sea, así los agentes de poder podían mantener su gobierno en gran medida. Y sabemos que el acceso a la tecnología es tan crucial para el desarrollo tecnológico como la influencia es para las decisiones políticas de alto nivel. Las decisiones políticas son influenciadas por agentes de cambio, entes de poder, y la influencia es una parte importante de cómo se llevan a cabo las decisiones políticas. Existe una dimensión importante en el poder que reside en las cosas del mundo y en el conocimiento sobre este al cual la gente tiene acceso o lo tiene pero es limitado. La que sí, vemos que la brecha tecnológica y de conocimiento dificulta la transferencia de tecnologías entre las barreras socioeconómicas y culturales de un mismo pueblo. No tiene que ser extensiones grandes de territorio, por un mismo pueblo. Y esto requiere que se hagan ajustes no previstos a las tecnologías por quienes las desarrollan. Ahora eso sí, si se logra un diálogo técnico, podremos entonces ver que las tecnologías se transfieren exitosamente, en lo cual es un proceso interactivo a través de barreras sociales y culturales de un pueblo. ¿Qué implica la transferencia de tecnología? Implica la apertura conceptual y cultural o el proceso de curiosidad y aprendizaje mutuo que implica la transferencia tecnológica. Contradice los postulados sobre el control tecnológico de los entes de poder. Quiere decir que si hay un diálogo tecnológico entre miembros de una misma cultura o miembros de diferentes barreras sociales, puede existir un proceso de aprendizaje y puede hacerse la transferencia de tecnología, que no es otra cosa más que adaptar las tecnologías de entre una sociedad y otra. Lo mismo que lo que funciona bien en Puerto Rico, pues probablemente no funciona igual en Tailandia. Pero la transferencia de tecnología se lleva a cabo cuando se puede lograr un diálogo tecnológico para que se hagan los ajustes necesarios para que las tecnologías puedan ser utilizadas en uno o en otro lugar. En uno y en otro lugar, perdón. Y el fracaso de la estructura de poder en esfuerzo de innovación tecnológica se ve cuando un gobierno no ha tenido éxito en la innovación tecnológica en alguno de sus cuerpos. Por ejemplo, el Departamento de Educación en Puerto Rico. No tengo que decir más nada, ¿verdad que sí? Es que a grandes rasgos la estructura de poder no ha sido exitosas en su esfuerzo de innovación tecnológica. Aunque la innovación tecnológica les ha redundado en crecimiento económico, los fracasos también se reflejan en la contaminación que producen y la falta de controles sobre los desperdicios que ésta genera. Hablemos ahora lo que es el desplazamiento tecnológico y los cambios. Aquí la cuestión es cómo la tecnología cambia la sociedad y vamos a dar un vistazo a la historia que nos va a ayudar a identificar cómo las decisiones sociopolíticas y culturales están ligadas a las decisiones sobre la innovación tecnológica.
El desplazamiento tecnológico ocurre cuando las prácticas tecnológicas alrededor de tecnologías nuevas o existentes no permiten la consideración o la discusión sobre tecnologías alternativas, opacan las tecnologías que están emergiendo. Esto crea una dinámica importante en la interacción tecnológica cultural. El desplazamiento también se refleja en los procesos políticos y la libertad de los individuos en sociedades democráticas por tradición, ya que los gobiernos coaccionan al pueblo con muestras de poder durante prolongados periodos de tiempo. Y aquí hay ya mismo veremos una gráfica que presenta este tema, este asunto. Las dinámicas que se producen en el desplazamiento tecnológico han contribuido en parte a la duración y formación del carácter de las eras consideradas en el libro. Durante la era del Renacimiento, las tecnologías desarrolladas estaban dirigidas a las actividades sociales de las cortes y no a mejorar las industrias o el crecimiento económico. Por el contrario, en la era comercial se buscó el crecimiento económico y el enriquecimiento cultural de la sociedad en general. Ahora, por su parte, los británicos mantuvieron las tecnologías industriales fuera de su principal colonia, que era la India, y desplazaron su futuro económico al no desarrollar sus capacidades de manufactura y mecánicas. Tenemos por último que los modernistas se enfocaron en crear una sociedad estéticamente moderna, utilizando los materiales de la época, desplazando alternativas que luego el postmodernismo tomó en consideración. El desplazamiento tecnológico nos lleva a considerar la relación que tiene la tecnología y el poder. Vemos cómo los gobiernos adquieren tecnología armamentista, se hacen de capital en tecnología armamentista para luchar contra las revueltas de las clases trabajadoras. Vemos también cómo el poder el poder se manifiesta en diferentes formas y vemos entonces en ejemplos de las eras, en la era del Renacimiento, las cortes casi feudales fueron quienes mejor implementaron las tecnologías de la era. Los capitalistas de la era industrial y la globalización son los que están armando fueron los que estaban armando las tecnologías. En la era militar, pues las grandes potencias establecían las agendas nucleares y en la actualidad, según el autor, los gobiernos promueven y dan forma a la innovación tecnológica. Esta gráfica nos muestra a grandes rasgos lo que es la opresión, las muestras de poder y cómo se trata de acallar las clases medias bajas para que no puedan adelantar su agenda. Los grupos no dominantes son esos grupos que no tienen tanta voz, son vocales pero no tienen mucho poder o no tienen poder establecido formalmente. Estos grupos también utilizan la tecnología para adelantar sus agendas, mantener su poder limitado en la mayor medida posible y funcionan mediante patrocinio u otras fuentes de financiamiento. Estos grupos no dominantes pueden movilizar efectivamente las tecnologías, pero son cautelosos al utilizarlas para lograr su propio objetivo. Es que los movimientos sociales distanciados que se distancian por sí mismos de la tecnología están perdiendo recursos estratégicos cruciales para adelantar sus agendas. Entonces ellos se han dado cuenta de que al utilizar la tecnología pues pueden adelantar sus agendas y pueden ser más vocales. Por ejemplo, los movimientos ciudadanos que han logrado cambiar políticas públicas y la transparencia en gobiernos del mundo utilizando el internet, las redes sociales y los teléfonos móviles. También tenemos los movimientos ambientales que son un ejemplo de los grupos que han cambiado su visión hacia una modernización ecológica, donde visualizan a las industrias como las causantes de los problemas ambientales, pero también como instrumentos principales de las reformas ecológicas. Tecnología disyuntiva y divisiones globales. ¿Qué el autor nos tiene que decir al respecto? Las disyuntivas que existen entre nuestras expectativas tecnológicas y lo que observamos y experimentamos realmente nos provocan ansiedad acerca de la tecnología. Percibimos que la tecnología cambia rápidamente y al ver los cambios que se producen en la sociedad y que envuelven las tecnologías nos provoca ansiedad. De todas las eras discutidas se puede identificar fácilmente el uso predominante de la tecnología y los valores predominantes envueltos en su uso, pero en cambio en el siglo XX las eras todas corrían simultáneamente.
por lo tanto se dificulta determinar si la cultura tecnológica estaba dirigida a la ciencia, el modernismo, la guerra o la globalización. Tenemos los ataques del 11 de septiembre del 2001, el autor nos presenta este ejemplo y cuáles fueron los resultados, las implicaciones en la sociedad. Estos ataques precipitaron el riesgo, precipitaron la percepción hacia el riesgo sistémico, aumentaron la inseguridad global. En la cultura de la globalización pues no se vio más como una abierta y pacífica, donde el poder de los gobiernos resurgió dramáticamente, y en tanto a niveles domésticos como mundiales, y las brechas tecnológicas alrededor del mundo se abrieron, fueron más marcadas después de la tragedia de ese año. Por otro lado, las divisiones o brechas geográficas, económicas y culturales a nivel mundial son una ampliación de las disyuntivas que produce la tecnología en la cultura de los pueblos. Vemos como la más conocida es la brecha digital, la que refleja la marcada facilidad en el acceso a las tecnologías de las sociedades ricas versus el acceso de las sociedades pobres. En cuestión de los países más afectados tenemos a África, que tiene confronta serios problemas de acceso a las tecnologías, producto de la inmensa brecha digital en que están sumergidos. La India es un caso particular donde, a pesar de que no todos tienen acceso a las tecnologías, el gobierno ha estado invirtiendo fuertemente en la educación y su fuerte tradición democrática los posicionan en ventaja sobre las brechas digitales que enfrentan. O sea que se están preparando para enfrentar la brecha digital de una manera muy proactiva. Otros países que representan una división más marcada son las culturas, entre sus normas culturales y tecnologías modernas, son los que componen el arco de Oriente Medio, desde Palestina hasta Pakistán. Y el diálogo tecnológico y acceso a la red mundial están censurados por muchos gobiernos, especialmente en el continente asiático, donde muchos comerciantes se aprovechan de esta situación y venden aplicaciones para lograr acceso a la red a los afectados por la censura. Pensamientos finales que el autor nos presenta, nos dice que no podemos desligarnos, ¿verdad?, de los problemas de las tecnologías debido a la magnitud de los retos que tenemos por delante. Los modelos de pensamiento, no podemos ignorar los modelos de pensamiento en teorías emergentes, porque son nuevos acercamientos hacia el uso de la tecnología para lograr cambios sociales y culturales, para lograr los cambios sociales y culturales deseados. Hay que evitar repetir los errores cometidos en el pasado al adoptar ignorante y irresponsablemente la tecnología. Y a modo de sugerencia, el autor nos presenta 4 sugerencias. Tenemos que desconectar los sistemas de generación eléctrica del Internet. Tenemos que pensar bien antes de cablear un sistema inseguro. Nos presenta que también tenemos que adoptar seriamente un futuro energético sustentable y prestar atención a todo lo que nos está sucediendo. Especialmente esa última, hay que prestar mucha atención a todo lo que está sucediendo. Hasta aquí mi informe, un poquito más largo. Les agradezco su atención y que pasen muy buenas tardes.